Vamos a hacer una breve introducción a lo que sería el libro de Romero para lo que es ICSE-UBA 21 cuatrimestral en la Cátedra Pedrosa. Y ustedes saben que la parte de historia argentina comienza en 1966. Es decir, que uno podría preguntarse qué me importa a mí todo lo que pasó antes. Está bien, ¿no? Porque hay que estudiar a partir de 1966, pero el problema es que antes del 66 pasaron muchísimas cosas y nosotros comenzando en el 66, si no sabemos nada de lo que pasó antes, no vamos a entender absolutamente nada, ¿sí? Porque vienen pasando muchas cosas que se arrastran. Entonces es necesario tener una mínima idea de lo que pasó años anteriores para empezar a entender la historia argentina en 1966, como pasa en ICSE-UBA 21. Entonces, ustedes tienen que empezar a estudiar, propiamente dicho, el libro Romero en el capítulo 6, es decir, a partir de 1966, pero el libro de Romero comienza en el capítulo 1 en el año 1880. Así que vamos a hacer una muy breve introducción, vamos a decir un par de cositas de cada periodo como para que se den una mínima idea de qué es lo que va pasando, así llegan a 1966 entendiendo algo de historia argentina, ¿sí? Bien, entonces, el capítulo 1 de Romero es esto, 1880 hasta 1916. Y lo que tenemos en esta época es un Estado Nacional argentino que apenas se acaba de conformar, ¿sí? En 1880 se dice que el Estado Nacional ya está conformado, pero se va consolidando en esta época porque en estos años, del 80 al 16, es que se va conformando el modelo económico argentino, ¿sí? En su esencia. Antes que nada hablemos en pocas palabras en términos de lo que es la política o el régimen político en esta época. En esta época el voto es opcional y es cantado. Entonces vota el que quiere, es decir que vota muy poca gente y al mismo tiempo se dice el voto en voz alta. Esto va a posibilitar el fraude electoral. Entonces lo que vamos a tener acá en toda esta parte, en lo que sea el capítulo 1, es una democracia restringida, una democracia falsa, en pocas palabras, ¿sí? Esto no es una poliarquía, porque se aplica el fraude electoral de manera sistemática, ¿sí? Entonces, en esta época va a gobernar el Partido Autonomista Nacional, que es el partido representante de la oligarquía terrateniente, es decir, ese partido que representa a unas pocas familias que son las dueñas de las tierras en Argentina, ¿sí? Representa entonces este partido a la clase dominante argentina que va a estar gobernando de manera ilegítima mediante fraude electoral, ¿sí? Esto en términos políticos. En términos económicos, en esta época se conforma el modelo agroexportador, ¿sí? Que es un modelo que se da en una relación bilateral con Gran Bretaña, que consiste en pocas palabras en lo siguiente. Nosotros producimos productos primarios, por ejemplo, lana, carne, trigo, maíz, ¿sí? Y estos productos primarios se los vendemos a Gran Bretaña. Gran Bretaña es la principal potencia mundial en esta época. En contraparte, Gran Bretaña nos vende a nosotros productos de elaboración industrial y al mismo tiempo Gran Bretaña invierte en Argentina. Por ejemplo, invierte en un montón de cosas, pero la inversión más que podemos resaltar es los ferrocarriles. Los ferrocarriles son muy importantes porque permiten integrar el territorio productivo argentino. Entonces piensen ustedes cómo funciona este modelo agroexportador. En el campo producimos productos primarios, mediante los ferrocarriles estos productos son transportados hacia el puerto, por ejemplo el puerto de la ciudad de Buenos Aires, y esto se vende a través del mar hacia Gran Bretaña, ¿sí? Así funciona el modelo agroexportador que se conforma en esta época, que se dice Argentina es el granero del mundo, ¿no? Porque exportamos muchos productos primarios, sobre todo hacia Gran Bretaña. En términos sociales, piensen ustedes que la población argentina es muy pequeña y para dar nacimiento a este modelo agroexportador se va a fomentar mucho la inmigración, es decir, que van a venir muchos inmigrantes, sobre todo de España y de Italia, que son los que van a conformar en gran parte la población argentina y sobre todo en las grandes ciudades. Bueno, podríamos decir muchas más cosas, pero con esto estamos. Bien, entonces, en cuanto al régimen político, tenemos una democracia restringida y esto va a cambiar con la sanción de la ley Sáenz Peña que se da en 1912. En 1912 se sanciona la ley Sáenz Peña que cambia la forma del voto. El voto que antes era opcional y cantado ahora pasa a ser obligatorio y secreto, tal como es hoy en día. Entonces, a partir de este momento, yo tengo que votar porque es obligatorio que lo haga y voy a un cuarto oscuro y elijo la boleta que yo quiero sin que nadie me vea. Esto entonces va a dificultar mucho el fraude electoral y esto es lo que va a permitir que las elecciones presidenciales de 1916
pierda el Partido Autonomista Nacional y gane la Unión Cívica Radical, sí, que es otro partido. Entonces, pasando a lo que sería el capítulo 2 de Romero, que va desde 1916 hasta 1930, ahora entonces comienza la democracia en Argentina propiamente dicha. Vamos a tener ahora 3 gobiernos que pueden ser calificados de poliarquía, ¿sí? Estos son los conceptos que estudiamos en herramientas para el análisis, recuerden esto. Bien, entonces, ahora tenemos poliarquía, tenemos democracia por primera vez en Argentina, en la historia argentina, a partir de 1916, y ahora gobierna la Unión Cívica Radical, que es representante de la clase media, ¿sí? Bueno, en el capítulo 1, en lo que era el Partido Autonomista Nacional, teníamos un Estado liberal que se asociaba con Gran Bretaña para conformar el modelo agroexportador, pero no intervenía mucho en la economía. Ahora tenemos gobiernos un poco más interventores, o sea que tampoco se pueden llamar liberales, pero bueno, que cumplen, repito, las características de una poliarquía, en ese sentido está bien. Bien, ¿qué más podemos decir? Entre tanto, entre 1914 y 1919, digamos, se da la Primera Guerra Mundial, que trae unos cuantos efectos negativos en la Argentina, pero bueno, no vamos a desarrollar más eso. Y otra cuestión a resaltar es que en 1929/1930 se da una gran crisis económica a nivel mundial que va a repercutir y va a generar que se cambie el modelo económico, ¿sí? Pero ahora vamos a volver con eso. Ahora en un poquito lo charlamos. Sigamos con la parte política. En 1930, acá está Irigoyen en su segundo gobierno. En 1930, Irigoyen va a ser derrocado. Entonces, en 1930 se produce el primer golpe de Estado de la historia argentina. Es decir, que ahora va a haber un cambio de régimen político y pasamos de lo que era una poliarquía a una dictadura, ¿sí? Vamos a tener entonces la primera dictadura militar argentina, que dura desde 1930 hasta 1932. Va a ser una dictadura de corte nacionalista, ¿sí? Cercana a los ideales del fascismo, que de todos modos no va a durar mucho tiempo y al poco tiempo se va a llamar a elecciones presidenciales y volvemos a tener ahora democracia, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar ahora? Si bien acá tenemos 3 gobiernos que llegan al poder mediante elecciones, estos van a ser elecciones que van a ser ilegítimas porque se vuelve a implementar nuevamente el fraude electoral. Estos son 3 gobiernos, ¿sí? Justo, Ortiz y Castillo, que representan nuevamente a las clases dominantes, a lo que serían la oligarquía terrateniente, y que para ocupar estos cargos nuevamente al fraude electoral. Entonces, en este caso no hablamos de poliarquía, hablamos de semidemocracia o de régimen híbrido, ya que esto no es dictadura, pero tampoco es democracia, ¿sí? Si bien se ejerce el poder relativamente de manera democrática, se accede al poder de manera autoritaria, ¿sí? Se accede al poder mediante el fraude electoral. Entonces esto sería régimen híbrido o semidemocracia. Ahora, antes de seguir, charlemos un poquito qué está pasando en términos económicos, porque les había comentado que en 1930 se produce una gran crisis económica que va a imposibilitar que sigamos con nuestro modelo agroexportador, ¿sí? Esta crisis económica del 30 genera que todos los países cierren sus economías y entonces ya no podemos tener una economía abierta que se dedique a vender al exterior productos agropecuarios. Por lo cual también nos vamos a tener que cerrar, y es lo que va a pasar en esta época, en los años 30, acá estamos en el capítulo 3 de Romero, ¿sí? También es lo que va a pasar en la Argentina, se va a cambiar del modelo agroexportador que mencionamos hace un rato a un modelo industrial por sustitución de importaciones. Es decir, que ahora lo que vamos a hacer es desarrollar una industria propia para sustituir las importaciones. Para, en vez de comprar afuera ciertas cosas, las fabricamos acá, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Entonces, en los años 30 va a haber un fuerte desarrollo industrial en la Argentina. Al mismo tiempo van a haber migraciones internas. Si el trabajo antes estaba en el campo, bueno, ahora el trabajo se va a dar en las ciudades. Es decir que mucha gente se muda desde el campo a las ciudades. Y bueno, va a haber un gran crecimiento industrial, un gran crecimiento de lo que es la clase trabajadora. Se va a fundar la Confederación General del Trabajo, la CGT. Y bueno, van creciendo bastante los sindicatos, ¿sí? Bueno, seguimos con esta cuestión. En 1943 se va a producir un nuevo golpe de Estado, ¿sí? El segundo golpe de Estado de la historia argentina. Entonces tenemos un nuevo cambio de régimen, pasamos de lo que era una semidemocracia a una nueva dictadura.
Ahora tenemos una nueva dictadura nacionalista que dura 3 años más o menos, desde el 43 hasta el 46. Que es una dictadura, es un golpe de estado el del 43 que no va a ser muy resistido, porque acá teníamos gobiernos claramente ilegítimos. Y bueno, básicamente este golpe de estado viene a poner fin a lo que era esta década infame, donde se iban sucediendo gobiernos a través del fraude electoral. Acá tenemos una dictadura donde lo que podemos resaltar más que nada es que un personaje que se llama Juan Domingo Perón va escalando posiciones durante la presidencia de Farrell, siempre dentro de esta dictadura. Juan Domingo Perón ocupa el cargo de la Secretaría de Trabajo y a partir de ese momento le comienza a dar muchos derechos, o empieza a otorgar muchos derechos a la clase trabajadora, se va haciendo amigo, por decirlo así, la clase trabajadora. Bueno, y esto es muy importante porque Perón se va ganando a la clase trabajadora y finalmente cuando se vuelve a llamar elecciones en 1946, Juan Domingo Perón se va a presentar y va a ganar las elecciones. Y acá comienza lo que se conoce como peronismo, que es algo que ustedes no van a estar estudiando en la materia, pero es algo que si no sabemos algo de lo que es el peronismo, no podemos entender absolutamente nada de lo que pasa en la historia argentina hasta el día de hoy. ¿Sí? Es algo fundamental, ¿no? Bien, vamos a tener dos gobiernos de Perón, que son del 46 al 52, del 52 al 55. Y acá con Perón comienza lo que se llama el estado de bienestar en la Argentina, donde lo que tenemos es un estado fuertemente interventor, que básicamente va a defender el desarrollo industrial que se venía dando desde los años 30 y va a estimular el desarrollo industrial, para decirlo en muy pocas palabras, y al mismo tiempo va a otorgar muchos beneficios a la clase trabajadora y también a gente que había sido excluida históricamente, ¿sí? Entonces, si los gobiernos de la Unión Cívica Radical eran gobiernos que representaban a la clase media, en este caso los gobiernos de Perón van a representar a las clases populares, ¿sí? A los sectores más pobres, por decirlo así, ¿sí? Tanto sectores trabajadores como sectores excluidos de gente desempleada o lo que fuera, ¿sí? Bueno, entonces acá lo que vamos a tener en el caso de Juan Domingo Perón es un estado de bienestar que va a otorgar muchos beneficios a la clase trabajadora, los recursos de alguna manera se van a distribuir de manera más equitativa, se le va a dar mucho poder a la clase trabajadora que está organizada en sindicatos y al mismo tiempo en la CGT, en la Confederación General de Trabajo, y esto hay que combinarlo con un fuerte contenido autoritario por parte de Perón, porque Perón básicamente con una mentalidad militar quiere organizar a toda la sociedad de manera vertical, de modo tal que él sea el que da las órdenes y el resto la cumplen, ¿sí? Entonces podemos, en muy pocas palabras, hablar de lo que es el peronismo de estos momentos. Por un lado, estado de bienestar y por otro lado, autoritarismo a la hora de ejercer el poder. Entonces, en este caso, cuando hablamos de Perón, hablamos de una semidemocracia o de un régimen híbrido. Perón accede al poder de manera legítima porque gana las elecciones transparentes, pero ejerce el poder de manera autoritaria, ¿sí? Y esto es muy importante, entender estas cuestiones, si bien estaría bueno desarrollarlo mucho más, pero bueno, no me quiero extender demasiado. Es muy importante todo lo que pasa en esta época, ¿sí? Porque a partir de este momento la política argentina, la historia argentina se divide en dos, en lo que es peronismo o antiperonismo, ¿sí? Y esto es lo que empieza a marcar básicamente la evolución de la historia argentina, ¿sí? ¿Dónde nos ubicamos? ¿En el peronismo o en el antiperonismo? Bien, entonces, recordemos que esto era un régimen híbrido o una semidemocracia, y en 1955 se vuelve a producir un nuevo golpe de Estado, es decir, que tenemos un nuevo cambio de régimen político, y ahora vamos a tener una nueva dictadura, ¿sí? Vamos a tener una nueva dictadura que dura desde el 55 hasta el 58. Esta es una dictadura, sobre todo cuando estamos hablando de Aramburu, que va a ser absolutamente antiperonista, y la idea de esta dictadura es destruir el peronismo y deshacer todo lo que hizo Perón. Esto comienza a ser un poco la idea de los militares, que lo van a llevar a cabo a lo largo de bastante tiempo, ¿sí? Bueno, se acaba entonces acá, a partir del 55, el estado de bienestar. Hay una vuelta de a poco a políticas liberales, ahora vamos a hablarlo un poco, pero bueno, bien, se disuelve el peronismo en términos generales y se va a llamar a elecciones nuevamente
Es decir, que ya lo que era Perón era el capítulo 4 de Romero, y ahora pasamos al capítulo 5 de Romero, que es el capítulo anterior al que nosotros tenemos que estudiar en ICSE, ¿sí? Entonces, hablando del capítulo 5, a partir de 1955, tenemos acá una nueva dictadura militar y después se llama elecciones nuevamente. Pero que es algo para resaltar que es importantísimo para entender, que a partir de 1955 el peronismo queda proscripto, ¿sí? Es decir que se elimina la posibilidad de que el peronismo siga participando en la política. Perón, a partir del 55, queda exiliado, es decir, vive en el extranjero, porque no puede estar en Argentina, ya que si estuviera acá lo meterían preso, y al mismo tiempo queda prohibido que el peronismo participe de las elecciones. El partido peronista se disuelve, queda prohibido incluso mencionarlo a Perón en público, ¿sí? Para que se den una idea. Y esta proscripción del peronismo dura desde 1955 hasta 1973. Es decir, que llega hasta lo que tenemos que estudiar nosotros, ¿sí? Entonces es realmente malo empezar a estudiar en el 66 porque el peronismo ya está proscripto en esta época y no entendemos por qué viene pasando. Bueno, ahora lo vamos a entender a medias porque realmente no vimos peronismo, es un tema que hay que desarrollar. Pero bueno, si ustedes quieren profundizar pueden ver videos en YouTube sobre el peronismo para darse una mínima idea. Pero bueno, el peronismo sigue proscripto. Entonces, acá vamos a tener gobiernos democráticos, entre comillas, Frondizi y Guido Ilia. Y digo entre comillas porque son gobiernos que no son legítimos. Por lo tanto, acá hablamos de una democracia híbrida o de una semidemocracia, en tanto y en cuanto que son gobiernos que asumen el poder llegan al poder a través de elecciones, pero son elecciones que no son legítimas, ya que el partido peronista no puede participar. ¿Sí? No son elecciones transparentes, no son elecciones legítimas, digamos, ¿no? Ya que hay un partido proscripto que, por si fuera poco, es el partido mayoritario, es el partido que ganaría las elecciones en caso de poder presentarse. Estos son tres gobiernos que son radicales. En esta época, bueno, hay una separación entre radicalismo, hay dos tipos de radicalismo, eso a nosotros no nos importa ahora, pero bueno, son gobiernos radicales. No van a durar mucho tiempo, ¿sí? Porque el primer gobierno de Frondizi empieza en el 58 y bueno, en el 66 vuelve a haber un golpe de Estado. Es decir, que esto dura bastante poco tiempo y esto dura unos años, más que nada porque los militares en esta época se están peleando entre sí. Algunos dicen que bueno, es necesario hacer un golpe de Estado y llevar a cabo una dictadura, y otros, más profesionalistas, dicen no, nosotros somos militares, no tenemos que meternos en política. Así que bueno, hay toda una disputa, van a haber enfrentamientos militares, ¿sí? Peleas, encuentros bélicos entre las propias Fuerzas Armadas en esta época, para ver qué pasa. Y bueno, finalmente en 1966 termina habiendo consenso entre los militares de que, bueno, sí, hay que hacer un golpe de Estado y hay que llevar a cabo una dictadura, ¿sí? Para decirlo en pocas palabras. Entonces, esta democracia híbrida, y esto es lo que sería el capítulo 5, termina entonces en el 66 con un nuevo golpe de Estado, y así entonces comienza, básicamente, en el 1966 comienza lo que tenemos que estudiar nosotros. Entonces, arrancamos el capítulo 6 de Romero, ¿sí? En 1966, y bueno, la materia va a llegar, bueno, hasta más o menos 2003, 2005. Pero bueno, con esta breve introducción nos podemos dar una mínima idea de qué viene pasando hasta 1966.